En Estudio 525 hoy hablamos de la industria de los videojuegos en Japón. Hola, bienvenidos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la semana? Bueno, comenzamos el programa de hoy hablando un poco sobre la industria de los videojuegos. Esta industria tiene su origen en la década de 1950, cuando tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras de la guerra construyeron los primeros superordenadores programables y comenzaron a desarrollar los primeros programas de carácter lúdico. Los primeros videojuegos, los primeros modernos, como tal como los conocemos hoy, aparecieron en la década de los 60. Y desde entonces el mundo de los videojuegos no ha dejado de crecer hasta convertirse en uno de los medios de entretenimiento más populares. Y a pesar de que la historia de los videojuegos no tiene su origen en Japón, ha sido gracias a este país que la industria ha crecido tanto y ha llegado a ser un fenómeno social sin precedentes. Hoy le dedicamos un programa a hablar de la industria de los videojuegos en Japón, que desde su inicio hasta convertirse en una potencia global en el campo de los videojuegos, ha desempeñado un papel fundamental en la innovación y la popularización de esta forma de entretenimiento interactivo. Pero antes, como siempre, quiero daros la bienvenida a Estudio 5.25, tu programa sobre Asia, donde hablaremos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube, iVoox, etcétera, una hora más tarde. También os recomiendo seguirme en Instagram en @estudio5.25, donde me gusta leer vuestros comentarios y opiniones. Hoy nos va a acompañar en el programa una serie de bandas sonoras de videojuegos que he ido seleccionando y me han parecido interesantes, aunque en mi opinión no son muy conocidas. La primera de ellas es del videojuego High Velocity, o en japonés Touge King, y la canción se llama Counter Action. Espero que os guste.
para poneros un poco en contexto, vamos a hacer un resumen muy resumido de la creación de los primeros videojuegos. El matemático británico Alan Turing se considera el primer desarrollador de videojuegos, ya que, en colaboración con D.G. Champernoun, había escrito ya en 1948 un programa de ajedrez, aunque en ese momento no pudo ser implementado porque aún no existía ningún ordenador con la potencia suficiente para ejecutarlo. En 1951, un trabajador de la empresa Ferranti, el australiano John Bennett, presentó en una feria británica su Nimrod, un enorme computador capaz de jugar al NIM, que se había inspirado en el Nimmatron, que es una máquina electromecánica presentada 11 años antes. Otro juego que se había implementado tempranamente era el del tren raya, como lo conocemos aquí, que Alexander Douglas había recreado en el EDSAC de la Universidad de Cambridge en 1952, como parte de su tesis doctoral. OXO, como se le conoce, incorporaba gráficos muy similares a los actuales y aunque fue mostrado únicamente a unos pocos estudiantes de la universidad, es considerado por algunos como el primer videojuego moderno de la historia. Ese mismo año, Arthur Samuel también había realizado un programa capaz de jugar a las damas. Pocos años más tarde, Ralph Baer, un ingeniero de origen alemán, que acabaría siendo considerado por muchos como el verdadero padre de los videojuegos domésticos, lanzó al mercado la Magnavox Odyssey, la primera consola de videojuegos doméstica de la historia en 1972. Ahora os dejo escuchando una canción del videojuego Wangan Midnight Maximum Tune 5 o 5 DX Plus, y la canción se llama Still Alive, muy diferente de la anterior. Espero que os guste también. Searching for the meaning that I live for, to joy that will never disappear. Tonight the exhaust note fulfills my dried up soul, just like water in the desert. I'm still alive. Sometimes I hear the whisper running out. Whatever feeling comes to me, I will always have a place to be.
joy that will never disappear. Tonight, the exhaust note fulfills my dried up soul, just like water in the desert. I'm still alive. Sometimes I hear the whisper running out. Whatever feeling comes to me, I will always have a place to be. Sometimes I hear the whisper joy. Sometimes I hear the whisper running out. Whatever feeling comes to me, I will always have a place to be. Still alive. Still ¿Os ha gustado esta canción? Esta era un poquito más techno, ¿verdad? Y seguro que el estilo era totalmente diferente al que hemos escuchado anteriormente. Bueno, vamos a continuar por nuestro paseo por la historia. En la década de 1970, los videojuegos comenzaron a ganar popularidad en Japón. Empresas como Taito y Namco se destacaron al producir arcades y máquinas recreativas que cautivaron al público. Juegos como Space Invaders de 1978 y Pac-Man de 1980 se convirtieron en éxitos masivos y fueron muy influyentes en los juegos que llegaron más tarde. En 1972 se creó Atari, que es una empresa pionera en la industria de los videojuegos, además una de las más míticas en mi opinión, y fundada por Noah Bushnell y Ted Dabney en California. Durante la década de 1970 y principios de la década de 1980, Atari se convirtió en un líder de la producción de consolas domésticas, con su exitoso lanzamiento además de la Atari 2600 en 1977. Atari fue originalmente llamada CCG, un término astronómico. Sin embargo, este nombre ya había sido registrado por otra empresa, por lo que eligieron la palabra Atari, que en japonés significa que una ficha está en peligro de ser capturada por su oponente. Mientras tanto, en Japón, Toshihiro Nishikado adoptó la nueva tecnología de microprocesadores y creó para Taito el videojuego Space Invaders en 1979, que ya he mencionado antes también. Un juego que originalmente consistía en disparar contra tanque y aeroplano, pero que, en parte por la presión de la compañía y también en parte, y esto me ha parecido un dato muy curioso, por el gran éxito que la película de Star Wars estaba cosechando en aquella época, acabó adoptando su forma definitiva de batalla espacial que todos conocemos ahora. El juego obtuvo inmediatamente un éxito de dimensiones descomunales.
Creo que estamos todos de acuerdo. Todo el mundo conocemos ese juego, aunque a algunos de nosotros no haya sido un juego que hayamos jugado en nuestra juventud o en la actualidad, en la adultez. Fue convertido a todos los formatos importantes de la época y no solo inició un género que sería la base en el desarrollo posterior en la historia de los videojuegos, sino que situó definitivamente a la industria japonesa en el lugar que le correspondía, que por eso hoy le dedicamos este programa. Esto además impulsó definitivamente la fiebre de los videojuegos a nivel mundial, iniciando lo que se conoce como la edad dorada de los videojuegos. Imaginaos, la edad dorada en los 70, principios de los 80. Suena raro, ¿verdad? Porque ahora es como algo muy actual. Pero bueno, os pongo la siguiente canción, que se llama Rosa Cándida, del juego Persona 2, ¿vale? Persona 2 Innocent Sin, que es la versión de PSP. Os lo dejo aquí para que lo escuchéis y me decís qué tal. Estamos cambiando de estilo hoy, ¿verdad? Porque hoy estoy haciendo un paseo por toda la historia de la música y de las bandas sonoras de los videojuegos, para que veáis que no es solo el típico sonido que imaginamos, como por ejemplo con Mario, que tampoco está mal, tengo que decir que a mí me gusta mucho, y alguna canción está por aquí incluida, así que bueno, la escucharemos un poquito más adelante. Continuamos con uno de los videojuegos también más míticos en mi opinión, que es Pac-Man. Pac-Man es un videojuego arcade que fue desarrollado por Namco
y lanzado por primera vez en Japón en 1980. Toru Iwatani creó Pac-Man con la intención de diseñar un juego que fuera atractivo no solo al público adulto, sino también al público más joven, y alejarse así un poco de la violencia y sobre todo la competencia que predominaban en los videojuegos de la época. La década de 1980 fue testigo además de la explosión de los videojuegos en los arcades. Como bien sabemos, empresas como Sega, Konami y Capcom, por ejemplo, surgieron como líderes de la industria, desarrollando algunos títulos icónicos como son Super Mario, The Legend of Zelda, Street Fighter, etc. Estos juegos establecieron nuevas normas en términos de jugabilidad, narrativa y gráfico, y sentaron las bases para los géneros que conocemos hoy en día. Es curioso porque todos estos juegos que acabo de mencionar, Super Mario, La Leyenda de Zelda y Street Fighter, los tres son de la misma franja, son del 85 al 91 aproximadamente. Curiosamente, en el año 1983, el mercado de videojuegos estadounidense pasó de facturar más de 5.313 millones de dólares anuales a apenas 100 millones de dólares en 2 años. Es una bajada brutal cuando yo he visto las cifras esta mañana. Ocurriendo lo que se conoce como la crisis del videojuego de 1983, y esto hizo que en 1985 casi todos los fabricantes de videojuegos norteamericanos o habían desaparecido o ya tenían muy poco éxito y los productos que desarrollaban ya casi no tenían nombre. En un panorama tan desolador como es este, Nintendo irrumpe en escena. El gigante japonés sería el encargado de revivir la industria de la época, donde parecía una locura sacar un nuevo sistema de juego. Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo en ese entonces, decidió sacar adelante su proyecto. En el episodio de la semana que viene, por cierto, vamos a hablar más extensamente sobre Nintendo, así que espero que lo escuchéis y que os guste, ya me diréis. Bueno, como prometía, os voy a poner una canción de un videojuego un poquito más conocido, aunque la canción en sí quizá no lo sea. El videojuego es Kirby, aunque esta canción es de la recopilación o videojuego recopilación Super Smash Bros. En este caso de la sección o de la zona de Kirby. La canción se llama Fountain of Dreams. Os la pongo por aquí y espero que os guste.
gustado esta canción? La de Super Smash Bros. De El Reino de Kirby. Espero que sí. Bueno, continuamos un poco sobre la historia y seguimos con la historia de los videojuegos dentro de Japón. La introducción de consolas domésticas como el Famicom, conocido como NES fuera de Japón, de Nintendo, y el Sega Genesis o Sega Mega Drive en otros países, marcó un hito en la historia de los videojuegos. Estas consolas permitieron a los jugadores disfrutar de los juegos en la comodidad de sus hogares, y eso además fue una gran novedad. Nintendo continuó liderando la industria con títulos icónicos como Super Mario World o The Legend of Zelda Ocarina of Time, mientras que Sony se unió al mercado de las consolas con el lanzamiento de PlayStation en 1994. A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de 16 bits, compuesta por la Mega Drive que he mencionado antes, la Super Nintendo Entertainment o la NES de Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida como TurboFax en Occidente, y la CPS Charger de Capcom. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y además introdujeron tecnología muy avanzadas para la época, como puede ser el CD-ROM. Una importante evolución además dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas. Rápidamente, los videojuegos en 3D fueron ocupando un lugar muy importante en el mercado, como ya sabemos, además de ciencia cierta en la actualidad. Principalmente también gracias a la llamada generación de los 32 bits, que incluye las videoconsolas como la PlayStation de Sony, que ya he mencionado, o la Sega Saturn en Japón. Y luego más adelante también la generación de los 64 bits con la videoconsola de Nintendo 64 y la Atari Jaguar. En toda la historia de los videojuegos, uno de los más populares siempre ha sido y siempre va a ser Pokémon. El juego desde entonces no ha variado su mecánica. Consiste en atrapar un número determinado de Pokémon, que son unos monstruos que se esconden en sus diferentes hábitats, en pradera, en bosque, en el mar también, en cuevas, etc. Tienes que amaestrarlo y conseguir que suban de nivel, haciendo que luchen con otros Pokémon. El juego fue tan popular que después se hicieron juegos de cartas, manga, serie de televisión e incluso peli y parques temáticos. E incluso a día de hoy ha llegado a ser la franquicia en la historia de los videojuegos que más ventas genera. Más ventas, superando a Super Mario Bros. Creo que está claro que Pokémon fue un antes y un después para la generación de los 90, mi generación por cierto. Porque no solo para la gente occidental, pero en Japón también fue un boom. Fue algo que desató, no sé, la locura, la histeria. Aquí en España también, en su momento, yo recuerdo, nosotros en el cole teníamos las pegatinas y las cartas, como comentaba, y nos matábamos. Los tazos, recuerdo los tazos también. Así que bueno, para que lo sepáis, Pokémon viene de un videojuego en realidad. Lo que es la historia, los dibujos y todo el merchandising posterior viene justamente a raíz del videojuego. Y bueno, continuando, hacia finales de la década de los 90, la consola más popular era, y no va a ser ninguna sorpresa, la PlayStation, con juegos como Final Fantasy VII, Resident Evil, Winning Eleven 4, Gran Turismo o Gran Metal Gear Solid, etcétera, etcétera. Son un montón de juegos, son un montón de videojuegos épicos, y durante bastante tiempo Estados Unidos tuvo la hegemonía de la industria de los videojuegos, sobre todo porque los videojuegos que se desarrollaban o las videoconsolas que se desarrollaban en Japón primero se testeaban en el país de origen y luego se enviaban internacionalmente, tanto a Europa como a América, y eso también pues genera un cierto retraso. Pero bueno, ahora vamos a ver en el siguiente bloque que aún así la industria de los videojuegos de Japón sigue siendo la más popular con diferencia, incluso a día de hoy.
Ahora os voy a poner una canción de un videojuego que se llama Castle in the Mist, Castillo en la Niebla. Espero que os guste. Bueno, seguimos con el programa. Solo quería comentar que me he equivocado en el nombre del videojuego. El videojuego como tal se llama Ico Melody in the Mist y la canción se llama Castle in the Mist. Perdonadme, ha sido la confusión de la tarde. Con el advenimiento de la tecnología portátil, los juegos en dispositivos como Game Boy de Nintendo o la PlayStation Portable de Sony, la PSP para los españoles, se volvieron además extremadamente populares. Al mismo tiempo, también los juegos en línea comenzaron a ganar terreno y títulos de masivo multijugador en línea, MMO, como Final Fantasy XI de 2002 o Monster Hunter de 2004, cautivaron a los jugadores. Al comienzo del siglo XXI, se vio la diversificación de los videojuegos. Los juegos en línea permitían que los jugadores interactuaran, permitiendo trabajar en equipo para lograr un objetivo en común. En el año 2000, Sony lanzó la anticipadísima PlayStation 2, que además se ha convertido en una de las videoconsolas más vendidas de la historia de la humanidad. Un aparato de 128 bits, que, como decías, se convirtió en la videoconsola más vendida de la historia hasta entonces, mientras que Microsoft hizo también su entrada en la industria un año más tarde con su Xbox, una máquina con características similares, que sin embargo no llegó a igualar el éxito de PlayStation 2. También quizá porque PlayStation 2 es la continuación de la PlayStation, que ya era conocida, y bueno, como bien sabemos,
malo conocido que bueno por conocer, ¿no? En 2001 se salió a la venta también la GameCube, que era una nueva apuesta que Nintendo intentó que la gente comprara, pero no consiguió atraer al público y generó un fracaso comercial que además supuso un cambio dentro de la estrategia comercial de la compañía Nintendo, como decía. La industria de los videojuegos se transformó hasta tal punto que pasó a ser una experiencia multimedia que abarca varias disciplinas. El arte, la música, la creación de una historia interesante y de personajes con personalidad, valga la redundancia, hicieron que la historia de los videojuegos trasciendan de la cultura geek a otro grupo, llegando a ser ampliamente populares. Ya los videojuegos no es una cosa solo de unos cuantos frikis que les gusta, sino que es algo que ya está al alcance de todo el mundo. Actualmente las consolas más populares son las de origen japonés. La cultura nipona sigue teniendo gran poder dentro de los ámbitos de los videojuegos, a tal grado que en la mayoría de los videojuegos siempre existe alguna referencia a su cultura. Componentes como, por ejemplo, ninjas, katanas, samuráis, todo muy típico japonés, fomentan la creación de grandes personajes e historias. Os voy a poner ahora la siguiente canción, que se llama Brad Overflow y es del videojuego, 13 Sentinels Aegis Rim. Os la pongo por aquí y a ver qué os parece. 这怎样在你早把大葱又选到路北很天不稳路的是个十三黑这怎样比大你早把大葱又选到路北很天不稳路的是个十三黑这怎样在你早把大葱又选到路北很天不稳路的是个十三黑这怎样比大你早把大葱又选到路北很天不稳路的是个十三黑这怎样在你早把大葱又选到路北很天不稳 Thank you.
stars just ahead. This ain't your time, needs all about that song. You stand out, we went. Esta seguro que os ha parecido todavía un poco más diferente que las anteriores. He intentado buscar siempre canciones que sean un poco diferentes, que no sean las típicas, porque en la industria de los videojuegos hay un montón de cosas. Bueno, vamos a terminar el programa hablando de los últimos años. Como bien sabemos, en las últimas décadas los juegos móviles han dominado el mercado no solo en Japón, sino también en todo el mundo. Los avances en la tecnología móvil, los smartphones, han permitido una amplia gama de videojuegos disponibles para jugar no solo en el teléfono, sino también en las tablets, en los iPads, etc. Además, la realidad virtual también ha emergido como una nueva frontera en la industria de los videojuegos, ofreciendo experiencias inmersivas y muy emocionantes además. La evolución de los videojuegos en Japón ha sido extraordinaria y ha dejado una huella en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Desde los primeros días de los arcades hasta la era de las consolas domésticas, los juegos portátiles y la realidad virtual, Japón ha sido siempre un líder indiscutible en términos de innovación, de narrativa y de calidad de los videojuegos. La creatividad y la pasión de los desarrolladores japoneses han dado vida a personajes icónicos, por ejemplo, Super Mario, mundos cautivadores y experiencias de juego inolvidables. Además, la cultura de los videojuegos en Japón ha trascendido los límites de la industria, influyendo también en la música, en el cine, en la moda, en la cultura pop en general también. La influencia duradera de Japón en el mundo de los videojuegos es innegable y continuará definiendo el futuro de esta forma de entretenimiento. Y bueno, con esta frase tan bonita llegamos al final de nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado. Para mí los videojuegos han sido una parte esencial en mi vida, a pesar de no tener ninguna videoconsola en casa cuando era pequeña, pero cuando iba a casa de mis primos o de mis amigos, siempre me robaba la videoconsola. Yo era una enganchada. Cuando tenía la oportunidad me enganchaba. Para mí, algunas de las más importantes fueron la Sega. Tengo muy buenos recuerdos con la Sega Mega Drive también, y también con la Game Boy. Fue la primera videoconsola que yo pedí para Reyes y que nunca me regalaron. Pero bueno, esos son temas para otro programa. Así que nada, chicos, os voy a dejar escuchando hoy una canción de la banda sonora del videojuego Tekken 8, que me encanta, la saga Tekken. Me recuerda a los veranos en Sevilla jugando con mi primo y le pegaba unas palizas. Lo siento, primo, es lo que hay. Y la canción se llama My Last Stand. Y bueno, pues no olvidéis escucharme todos los miércoles a las 8 de la tarde en Candil Radio y una hora más tarde en YouTube, Spotify e iVoox. Nada, os deseo que tengáis una buena semana. Chao, chao. Yeah.
is my connection now. A feeling in my soul. It's beyond the reach of most mere mortals. Take a stand. So remember.